Una figura vestida de negro se desliza en la noche como una sombra portando las letales shuriken. Es capaz de saltar los techos, volar entre edificios, pelear como nadie y desaparecer sin dejar rastro. Un ninja, la amenaza de la noche, el oponente de los samuráis. Solo que no eran exactamente así. Ni siquiera se oponían a los samuráis. Más bien, trabajaban para ellos. ¿Quiénes eran los ninjas? ¿De dónde vinieron y qué pasó con ellos? Desde el siglo IX de nuestra era, una élite de señores de la guerra comenzó a asentar su poder en Japón, y ya para el siglo XIV era la principal fuerza política y militar. Llamados samuráis, aunque comandaban ejércitos y guerreaban entre ellos, no todo en la guerra les era permitido, pues se guiaban por un estricto código de honor, que les impedía hacer ciertas cosas, no precisamente honorables. Para este trabajo sigiloso, los samuráis contaban con otro tipo de combatientes. Los ninjas. Sí, los ninjas. Claro que los ninjas no se llamaban así en ese entonces. Se llamaban shinobi. La palabra ninja, que es de origen chino, apareció en el siglo XIX. Pero vamos a seguir diciéndoles ninjas, para que nos entendamos. De todos modos, el asunto es que los samuráis no podían hacer ciertas cosas. Resulta que en el siglo X se había dado una migración de monjes guerreros chinos a Japón, que traían conocimientos especiales. En el siglo XII, Daisuke Tokakure, un ex guerrero samurái caído en desgracia, y Kain Doshi, un monje guerrero chino, crearon la especial filosofía del arte marcial del espionaje y la guerrilla, que luego se llamó ninjutsu. Años después, los descendientes de Daisuke fundaron, con esa filosofía, una especie de escuela especial, la Tokakureryu, de donde surgieron los primeros ninjas. Bueno, los shinobi, se entiende. Estos primeros ninjas hicieron algunos trabajos aquí y allá por encargo de samuráis, pero su periodo de oro llegó después. A partir del siglo XV y hasta principios del XVII, durante el llamado periodo Sengoku, o periodo de los estados en guerra, Japón entró en una situación militar aún más inestable. No solo era que los samuráis y otros señores seguían peleando entre ellos, era que habían aparecido las armas de fuego en el país, y esto había incrementado el aparato militar y la sofisticación de las guerras. Esta situación hizo que para muchos samuráis fuera ahora vital saber qué planeaba el enemigo y a veces deshacerse de algunos elementos incómodos. ¿Y quién podía hacer ese trabajo? Bueno, obvio, los ninjas. Tan importantes se volvieron que, desde el siglo XV, fueron entrenados en el arte ninjutsu en campos especiales que hasta se convirtieron en villas enteras. Las escuelas más famosas fueron las de Iga y de Koka. Ahí, además del ninjutsu, aprendían a nadar y a moverse con agilidad por toda clase de terrenos. Manejaban toda clase de armas, incluyendo cierto tipo de sables más cortos que las katanas samuráis, llamados shinobi katanas, así como las famosas shuriken, que tenían forma de estrella y que podían lanzar a distancia y en silencio, además de otros tipos de dagas. Algunos ninjas provenían de clases sociales altas, pero la mayoría de ellos habían sido granjeros, así que una de sus armas favoritas era la kusarigama, un bastón con una hoz, del que pendía una cadena terminada en un peso, y que era tanto letal como discreta. También usaban armas de fuego y explosivos. Eran muy flexibles. Lo que sirviera, eso usaban. Ahora bien, ¿vestían de negro? Probablemente no. Su principal trabajo era el espionaje, así que la mayor parte del tiempo se ponían ropas comunes que los disimulaban en el entorno. Nunca podía saber si el granjero que empujaba el carro en una calle cualquiera era en realidad un ninja. Eran maestros del disfraz. Y había mujeres ninja. Se llamaban kunoichi y se infiltraban en castillos disfrazadas de bailarinas, concubinas o sirvientas. Eran extraordinarias espías y a veces también asesinas. Las cosas se pusieron difíciles a finales del siglo XVI, cuando Oda Nobunaga, un poderoso daimyo o señor feudal, se propuso acabar con ellos y dominar sus territorios. Lo logró en 1581, cuando atacó Iga con un ejército de 40.000 hombres y destruyó el campo ninja. Esto fue un duro golpe para ellos, aunque los sobrevivientes siguieron trabajando para otros señores, solo que dispersos por todo el país.
A principios del siglo XVII, se estableció el shogunato de Tokugawa, que impuso la paz en Japón e inauguró el periodo Edo. Esto eventualmente dejó sin trabajo a la mayoría de los ninjas. No solo se prohibió su uso masivo, sino que había tanta paz que solo conseguían trabajos pequeños y clandestinos. Fin de la gloria. La imagen del shinobi resurgió en el siglo XIX, como parte del renovado interés de Japón por su folclore, pero ahora como un audaz asesino vestido de negro, que vuela y se hace invisible, que sabe brujería y artes oscuras, y con un nombre chino, ninja. Luego, al entrar en contacto con Occidente, fue esta figura fantástica la que sirvió de base para las películas y los videojuegos del siglo XX y de la actualidad. El arte ninjutsu perduró durante la primera mitad del siglo XX, cuando fue empleado como técnica de entrenamiento para las tropas de élite del ejército japonés. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando por última vez quedó registrado el uso de ninjas de parte del gobierno japonés. ¿Sería esa la última vez que trabajaron los ninjas? O podría decirse que los espías modernos siguen siendo ninjas, viendo sus especiales habilidades y entrenamientos, quizá. Pero esa es otra historia.